Aleluya, 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 aleluya. Bendito el que viene en el Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hijos. Las palabras que ha dicho la primera lectura del segundo libro de Samuel se cumplen en la persona de Cristo Jesús. Cuando dice: antes de que Saúl reinara, tú eras el que gobernabas, tú eras nuestro pastor, tú eras nuestro guía. Y efectivamente, es Dios el que sigue gobernando y guiando a su pueblo. Cuando los gobernantes permiten que Dios les ayude, cuando los gobernantes se ponen en las manos de Dios y se dejan guiar por el mismo Dios. Cuando no lo hacen y cuando ponen a Dios al margen de su trabajo, de su vida, entonces es cuando vienen los problemas, las complicaciones y las desgracias para un pueblo. Por eso quiero que entendamos de que lo que nos presenta el Evangelio es la actitud que tuvieron las autoridades religiosas y civiles en el pueblo de Israel. Mataron a Cristo porque no les gustó la manera como les pedía que deberían de vivir. Y ellos estaban acostumbrados a la vida que ellos querían, manejar al pueblo como ellos querían. Se corrompían, mentira, engaño, hipocresía, falsedad, apariencia. Y cuando Cristo llega y les descubre su falsedad, hay que acabar con él, hay que matarlo. Y es cuando deciden matar a Cristo Jesús, porque ha descubierto la falsedad del engaño y la mentira en la que trabajan para guiar al pueblo de Israel. Por eso quiero que entendamos lo siguiente: la preocupación de Cristo somos nosotros. Quiero que se den cuenta lo que está repitiendo el Evangelio de San Lucas. Fíjense bien lo que está hablando. Dicen que las autoridades hacían muecas y hablaban en contra de él. Dice que los soldados también en contra de Cristo. Habla de los que estaban crucificados a su lado, uno de ellos cómo vociferaba contra Cristo. Si ustedes se fijan bien, vean las palabras que dice. Esto es lo que se escucha. Si a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Hijo de Dios.
que se salve a sí mismo. Los soldados, si él es el Mesías, el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo. Otra vez, que se salve a sí mismo. Y luego viene el ladrón y empieza a decir, el que no reconoce sus errores, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Si ustedes se fijaron, los tres dicen lo mismo: sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Es que Cristo no viene a salvarse a sí mismo. Él no viene porque Él no tiene ningún pecado. Él es Dios, Él no viene a salvarse a sí mismo. Él viene a salvarnos a nosotros. Las autoridades no entendieron esto. Los soldados tampoco comprendieron. Y el mismo ladrón tampoco lo entendió. Solamente el buen ladrón, el que roba el corazón de Cristo. Y ese está haciendo que recapacite, como deben de recapacitar los demás. Hace que recapacite el mismo, lo que quiere que recapacite el otro ladrón. Ni siquiera temes a Dios estando tú en el mismo suplicio. Nosotros estamos pagando el mal que hicimos, pero ¿qué mal ha hecho? Ningún mal ha hecho. Efectivamente, ¿cuál mal ha hecho él? Ninguno. El mal es de las autoridades, el mal es el de los soldados, el mal es del mal ladrón. Salvarte a ti mismo no se va a salvar a sí mismo. Viene a salvar a la humanidad. Bájate de la cruz, no va a bajar. Si baja no muere, y si muere no muere para salvarnos. Y tiene que resucitar, tiene que morir para poder resucitar. Entonces, si muere es para destruir el pecado, si resucita es para que tengamos vida. Entonces no debe de bajar. Y no viene a salvarse a sí mismo. Eso es lo que debe de quedar en nosotros mismos. Cristo no vino a salvarse a sí mismo. Él vino a padecer por causa nuestra. Por eso en su propia persona asumió toda la pecaminosidad de la humanidad, pasado, presente y futuro de la humanidad, el pecado de los hombres. Él lo asumió en su propia persona y permanece callado. Responde al que ha entendido, responde al que le pide: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Es el que reconoce que es rey, porque dice, cuando estés en tu reino, entonces aquel buen ladrón reconoce que hay un reino en el cual él pertenece y cree en Cristo Jesús. Y él mismo le responde: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Me has aceptado como tu rey? ¿Te has arrepentido porque has querido vivir como yo lo anuncié? El cambio de vida. Y si Cristo anunciaba un cambio de vida, era precisamente para construir ese reino. El buen ladrón está dispuesto, se ha arrepentido, ha pedido perdón, se da cuenta de sus faltas, pide perdón y le pide compasión a Cristo para que se acuerde de él cuando esté en su reino. Y efectivamente le concede eso: participar en el reino eterno. Hoy mismo, no es mañana. No como dicen los testigos de Jehová, que se muere la persona, está dormido. El que muere, dicen, solamente se durmió. No está muerto, está dormido. Va a resucitar hasta el día del juicio. Error, porque dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No dijo hasta el juicio final. Hoy mismo es la actitud que el mismo Cristo Jesús está diciendo. Y para Dios es el hoy, no es el mañana, no es el después, es el momento que se tiene que vivir. Y el buen ladrón así lo decidió. El otro no quiso reconocer. Y si nos fijamos bien, veamos las autoridades que hacen muecas y decían: si a otros es salvado, pues que se salve a sí mismo. Si él es el Hijo de Dios, el Mesías. Las autoridades siguen con sus burlas, siguen haciendo muecas ante Cristo Jesús y él callado. Las autoridades corrompidas, autoridades que quieren hacer las cosas a su manera, que rechazan los valores del reino, como ahora lo podemos encontrar. Cuando un gobernante rechaza los valores del reino: justicia, amor y paz, vida, fraternidad, solidaridad, cuando rechaza todo esto, no hay reino de Dios. Y entonces después la gente dice: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esas injusticias? ¿Por qué Dios permite que esas personas hagan esto? Porque no toman en cuenta a Dios. Porque esas personas trabajan solos. A Dios lo ponen al margen de su vida. Por eso rechazan a Dios en su propia vida, porque no quieren que Dios les corrija, porque saben claramente que están mal. Y como están mal, no quieren que nadie les corrija y quieren hacer las cosas como ellos quieren. Eso es lo que presenta el Evangelio y es lo que debemos de entender. Vean bien los soldados que se corrompen, ¿de acuerdo?
Y entonces los mismos soldados que están pidiéndole a Cristo Jesús que se salve a sí mismo, otros que toman ese tipo de actitud. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú eres el rey de los judíos, es el rey del universo, no solamente de los judíos. Y no viene a salvar solamente al pueblo judío, viene a salvar a toda la humanidad. Y finalmente es la actitud del mal ladrón. No quiere reconocer sus faltas. Vean cómo cuando el hombre en su corrupción no quiere asumir su propia responsabilidad, le echa la culpa a todos, menos él. El mal ladrón no reconoce que se ha equivocado y está renegando y le echa la culpa a él. Por eso dice el otro, es que tú no tienes compasión estando en el mismo suplicio. ¿Ese qué culpa tiene? Tú estás pagando lo que hiciste, estamos pagando lo que hicimos, pero él, y así en la vida el hombre, le va mal y le achaca a Dios todo. ¿Y cuándo tomaste en cuenta a Dios? Y siempre en tu propia vida hiciste el mal, ¿y cuándo tomaste en cuenta a Dios? Hasta ahora, que sientes tus desgracias, que sientes que estás hundiendo, que te está llegando la muerte, ahora sí le achacas la... y quieres que te salve. ¿Cuándo tomaste en cuenta a Dios? Y siempre, actitudes de poder, ante todo, responsabilizar a otro y nunca asumir nuestra propia responsabilidad. Cristo Jesús hoy nos invita a cada uno de nosotros a trabajar por los valores del reino. Reino de justicia, de amor y de paz. Reino de vida, de fraternidad, de unidad, de libertad, de solidaridad, de fraternidad. Reino de gracia, es el reino de Dios. Y cuando comencemos en los propios hogares a trabajar, o en los centros de trabajo, a promover los valores del reino de Dios, ahí comienza a construirse el reino de Dios. Y es lo que Dios nos pide. En esta gran solemnidad, reconocer a Cristo, Rey del universo, el que está sentado a la derecha del Padre, para reinar en todo el universo. Primero tuvo que padecer, tuvo que morir. Vino a salvarnos, no a salvarse a sí mismo, vino a salvarnos y resucitar para sentarse a la derecha de Dios Padre y reinar en todo el universo. Hoy celebramos y reconocemos a Cristo nuestro Dios y Señor, al Rey del universo, y quiere que trabajemos unidos a Él por promover en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestros centros de trabajo, donde quiera que nos encontremos, promovamos los valores del reino de Dios. Justicia, amor, paz, solidaridad, vida, libertad, unidad, gracia, son los valores del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Que el Señor nos conceda la gracia, no solamente de hablar que Cristo es Rey, sino que lo demostremos dando testimonio con nuestra propia vida. Así sea.